Agradecimiento también a todos los participantes que se están uniendo a esta charla. Y bueno, acá en esta oportunidad para comentarles algunos temas, para hacer, digamos, los aspectos más resaltantes respecto a los específicamente algunos créditos tributarios que puedan tener algunas empresas, algunos contribuyentes. En el sentido que en estas épocas necesitamos, las empresas necesitan más financiamiento, necesitan mayor liquidez, necesitan caja, mejor dicho. Es entonces que a raíz de ello surge la necesidad de conseguir financiamientos a través de externos, a través de, por lo general, a través de entidades financieras, financiamientos propios como inyección de capital, préstamos también de sus accionistas, o igual la recuperación de ciertos créditos tributarios que pueda, conforme a las normas tributarias, lo permiten la recuperación. Es en ese aspecto que el día de hoy vamos a comentar los aspectos más relevantes de algunos devoluciones tributarias que pueden realizar, que pueden tener en cuenta las empresas con la finalidad de aprovechar y tener la mayor liquidez que pueda ser posible. Más aún todavía en esta época donde se necesita financiamiento, se necesita liquidez. Bien, ya creo que por ahí he estado viendo algunas personas que nos acompañaron en el webinar anterior. Mi agradecimiento respectivo a todos ellos por seguir nuevamente en este tipo de eventos. El día de hoy con el tema de devoluciones tributarias, por ahí más adelante ya tocaremos otros temas de fiscalizaciones, tal vez de no domiciliados, pero más adelante. El día de hoy se nos ha convocado para comentar lo relacionado a las devoluciones tributarias. Bien, el agradecimiento también por la presentación de nuestra colega. Y bien, vamos a dar inicio a esta charla virtual. Igual, señores, pueden dejar sus consultas o en todo caso puede activar el audio según corresponda para hacer las preguntas respectivas. Estamos ahí presos a poder apoyar en nuestros comentarios. El tema tributario es muy amplio y es también de muchas veces la legislación no están claras, a veces hay vacíos legales en los cuales, digamos, conviene en todo caso tener en cuenta cuál es el criterio que les pueda servir a ustedes en aras de dar posibles alternativas de solución. Bien, igual si por ahí ustedes me comentan, no sé, creo que el audio como está bien, me logran escuchar. Si tuvieran alguna objeción ahí o en todo caso con los organizadores para que puedan habilitar los audios, por ahí he estado viendo algunos aspectos. Es en ese sentido entonces que vamos a iniciar. Bien, si tuvieran alguna consulta, por favor ahí lo manifiestan a los organizadores. Igual pueden dejar las consultas respecto a este tema, ahí podemos ir comentando. Igual, al final también hay una ronda de preguntas amplia que podemos comentar. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. A ver, el tema de evoluciones tributarias. Hay que precisar que ahí en la lámina que ustedes están apreciando, si bien es cierto, no todos son impuestos propiamente dichos. Por ejemplo, aquí tengo saldo a favor del impuesto a la renta, que ya algunas empresas, por ejemplo, han ido presentando su declaración anual de renta y algunas de ellas han obtenido un saldo a su favor. Ese saldo a su favor, como ustedes saben, puede ser aplicado contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta o solicitar su devolución. Vamos a ver ahí por ahí más adelante qué debemos tener en cuenta para solicitar la devolución. A pesar que por ahí ya, bueno, desde el año pasado, el año anterior, el Tribunal Fiscal, en una resolución de observancia obligatoria, señaló también otro mecanismo de compensación de ese saldo a favor del impuesto a la renta. Un impuesto propiamente dicho, impuesto patrimonial. También vamos a comentar respecto al saldo a favor del exportador, lo que muchas empresas tienen, sus clientes son del exterior. Tenemos, por ejemplo, el sur de Lima, las diferentes empresas de espárrago, las diferentes empresas de uva, por ejemplo, diversas cantidades de empresas que pueden, digamos, son exportadoras y que pueden solicitar la devolución del IGB de sus compras. También vamos a ir comentando respecto al tema del impuesto temporal a los activos netos, la devolución que pueden ejercer los contribuyentes, el total del derecho, en el sentido que muchas veces el ITAM no puede ser aplicado contra los pagos a cuenta o incluso no pueden ser aplicados
contra el impuesto a la renta anual, porque la empresa tal vez ha tenido pérdidas tributarias o los ingresos han sido muy por debajo de los costos y gastos, entonces lógicamente el ITAD no va a poder ser, entre comillas, compensado contra el impuesto a la renta y va a quedar un remanente que el contribuyente puede ser, pues si se lo estima conveniente y debería ser así, solicitar su devolución, pues también vamos a ir a comentar. Otro impuesto también que justo hasta ese periodo de tiempo, periodos que establece las normas, la devolución del impuesto selectivo al consumo, también más que todo lo más conocido a los transportistas, es un impuesto también que a muchos contribuyentes cada ciertos periodos solicitan la devolución de ese impuesto, que es muy importante. También hay que tener en cuenta el tema de la recuperación anticipada del IGB, más que todo para empresas preoperativas, estamos hablando ahí de empresas mineras, de empresas petroleras, por ejemplo, en su caso, que estas empresas antes de iniciar sus operaciones, presentan unos proyectos y digamos, pueden solicitar la recuperación de forma antelada del IGB de sus compras. Ahí también hay un procedimiento, ahí lo mínimo es la inversión sea 5 millones de dólares, tal vez para algunas empresas no lo tienen ahí, pero también hay que rescatar la normativa que ha sido ampliada para el tema de la recuperación especial anticipada del IGB para las micro y pequeñas empresas, que salió también con ocasión de este estado de emergencia, también hay unas modificaciones al respecto. Y bien, estos dos ítems que ustedes están presentando acá, si bien es cierto, entre comillas, no son impuestos, porque, por ejemplo, hablamos de las detracciones, no son impuestos, retenciones, percepciones, estamos hablando de los sistemas administrativos del IGB, que propiamente, de manera independiente, no son impuestos, pero que también muchas veces los contribuyentes, por sus operaciones, estaban obligados, por ejemplo, a pagar un porcentaje adicional en el caso de percepciones o en el caso de retenciones que les hagan cierto descuento. Y el tema de la liberación de sus detracciones, que muchas veces tienen congelado saldo ahí en la cuenta del Banco de la Nación y que algunos contribuyentes pueden solicitar la liberación de las mismas. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos y otros más que tal vez no alcanzaba acá el tema de la diapositiva. Debemos tenerlo muy presente como empresario en el sentido que necesito liquidez, necesito caja para afrontar mis diversas devoluciones. Algunos siempre tienen el chip, entre comillas, que si yo solicito una devolución, automáticamente puedo ser objeto de una fiscalización. No siempre es así. Y adicionalmente, no, al menos una norma no existe que me diga por cometer estas ciertas o por realizar estas ciertas acciones voy a hacer materia de fiscalización. No siempre es así. Hay diferentes factores, por ahí lo vamos a ir comentando, que en la práctica los contribuyentes hemos ido viendo. Es en ese entonces que por acá vamos a ir resaltando algunos aspectos respecto a la devolución de tributos. Bien, para iniciar, ya el primero, a ver. Vaya la diapositiva, pero de frío la diapositiva. A ver. ¿Hello? Acá está. Ya. Vamos a tocar el primer punto respecto al tema del saldo a favor del exportador. Este saldo a favor del exportador que es aplicable para empresas que exportan, ya sean bienes o exportan servicios. Muchas empresas tienen prácticamente el 100% de su negocio, sus clientes son no domiciliados, sus clientes son extranjeros. Es en ese sentido que tiene crédito fiscal por sus compras nacionales y, lógicamente, como vía de promoción, yo puedo solicitar posteriormente la recuperación de ese IGB que pagué a mi proveedor. Ese IGB, crédito fiscal que vengo acumulando a través de los diferentes periodos tributarios, puedo ser materia de devolución. Si bien es cierto, para acá ese es un mecanismo de promoción, porque al no domiciliado no le podemos cargar un impuesto, el IVA, que acá en el Perú, bueno, más conocido como IGB, no podemos cargarle
no podemos trasladar un impuesto. Entonces, es por eso que cuando nosotros emitimos el comprobante de pago respectivo, ya sea una boleta o una factura, según corresponda, no adicionamos el IGB propiamente dicho, no generamos un débito fiscal. En ese aspecto, que al momento de emitir el comprobante de pago, sí, agregar el IGB sin generar un débito fiscal, entonces me queda un crédito fiscal. Como ustedes saben, el IGB es un impuesto indirecto. Y entonces es un impuesto que se debería, mejor dicho, el crédito fiscal se debería neutralizar con el débito fiscal. Sin embargo, esto al quedar, entre comillas, suelto el crédito fiscal, entonces aquí viene el tema de la devolución propiamente del IGB de mis compras, comúnmente llamado crédito fiscal. La normativa legal correspondiente hay que revisar siempre el reglamento de notas de crédito negociables, de una norma ya muy antiquísima. Estamos hablando del año 94 y sus diversas normas modificatorias. Si bien es cierto, para algunos tal vez les pueda resultar ya familiar esto, pero tiene algunas cositas que debemos tener muy en cuenta, porque muchas veces en la práctica se da que vamos con todos empeñosos, con todo el derecho, digamos, a solicitar la devolución de este crédito fiscal. Sin embargo, muchas veces cuando presentamos la misma, esta solicitud, la administración tributaria muchas veces nos deniega, nos resuelve improcedente, tal vez o denegada según corresponda, por diversos factores. Es entonces que hay que hacer también un tema, entre comillas, de planificación previa antes de proceder con presentar la solicitud de devolución. Más aún si es una empresa que recién va a solicitar la devolución del saldo a favor del exportador. Ahora, ustedes me podrán decir, si es una empresa que prácticamente ya todos los meses solicita, bienvenido sea, porque al menos la administración tributaria ya lo tienen en el radar, y digamos, tal vez en una de las primeras solicitudes ha pasado una revisión o fiscalización de la administración tributaria. Entonces, de ahí hay un poco ya de certeza que por lo general me puede resolver, ya sea a mi favor, sea en contra, pero yo voy a tener una resolución. Lo más anecdótico pasa que muchas veces algunos contribuyentes, algunas empresas solicitan la devolución de este saldo a favor, sin embargo, muchas veces no hay respuesta por parte de la administración tributaria. Pasan los 30 días hábiles, pasan los 45 días, no tenemos respuesta. Entonces ahí decimos, ¿qué hacer? ¿Puedo solicitar nuevamente? Espero, presento un recurso de reclamación, me voy ante la Defensoría del Contribuyente del MEF, ¿qué hago? Por ahí vamos a ir comentando algunos aspectos ahí. Entonces, lo que pasa es que muchas veces estos montos son significativos. Estos montos no estamos hablando, dependiendo del tipo de empresa, a veces hemos acompañado en solicitud de devolución de 5 millones, 7 millones, como también menos de 1 millón de soles, 200.000. Entonces, la óptica de la SUNAT respecto a cada contribuyente es de forma diferente. Muchas veces hay que hacer estrategias de cómo solicitar esto, porque nosotros por lo general podemos ir, por ejemplo, con una solicitud de devolución de 5 millones de soles. Primera vez que voy a solicitar este saldo a favor del importador. Es por lo general, por el monto al menos, por el monto, puede ser factible que a tu empresa o a tu contribuyente propiamente lo puede hacer en materia de una revisión previa, incluso de obligaciones formales. Algunos se lanzan, disculpen el término, se lanzan con todo y muchas veces después no ven cómo está la casa. Llámese, digamos, cómo está la documentación, cómo está su contabilidad, cómo está soportado con los medios probatorios sus operaciones. Muchas veces ha pasado que producto de ello, por ejemplo, han solicitado esta devolución de este crédito fiscal. Sin embargo, cuando han tenido una previa verificación, han tenido varias contingencias y ha resultado en pocos casos que prácticamente la SUNAT por reparos de estos IGB, por sanciones, se ha llevado más de lo que solicité. Es por eso que a veces el temor de algunas empresas que no se lanzan por la solicitud de devolución y dicen mejor dejarlo ahí. Pero si es un crédito totalmente que puede ser materia de compensaciones o de devoluciones, perfectamente cada empresa, cada contribuyente puede solicitarlo. Entonces, la base legal respectiva del saldo por exportador está en el artículo 34 de la ley del IGB, y en la cual es el IGB de todas las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción, todo el ámbito de aplicación, que estén destinados, ojo, a la exportación de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, acá. Y hay que tener muy en cuenta, señores, eso es un aspecto muy básico, pero muy importante a tener en cuenta. Se supone que si, por ejemplo, yo tengo exportaciones al 100%,
todas mis compras, todas mis adquisiciones que yo he pagado en IGB constituyen un crédito fiscal. Si yo soy exportador propiamente dicho, es en ese sentido que yo puedo, el crédito fiscal, puedo solicitarlo al 100%. Es decir, primero tengo que analizar si mis compras hacia qué fin tienen. ¿Va a estar destinado a ventas grabadas? ¿Va a estar destinado a exportaciones? ¿Va a estar destinado a ventas no grabadas, exoneradas, sin afectas, como ustedes lo quieran llamar? Hay que ver el destino de las mismas. Porque si, por ejemplo, si yo tengo ventas grabadas y exportaciones, o una de las dos, por ejemplo, es en ese contexto que yo necesito, digamos, solicitar este IGB lo puedo solicitar al 100%. Puedo tener ese crédito fiscal totalmente. Adicionalmente, si por ejemplo tengo ventas grabadas y ventas no grabadas, ya ahí es posible que pueda ser materia de un prorrateo de crédito fiscal. Por ejemplo, si yo tengo servicios comunes, compras comunes que yo no sé distinguir para dónde van, para ventas grabadas y para ventas no grabadas, es factible que estas operaciones, este IGB de compras pueda ser materia de una prórroga de crédito fiscal. Y lógicamente, si yo tengo operaciones exoneradas, tengo operaciones inafectas, lógicamente mis compras, a pesar de que tengan crédito fiscal, no voy a tener derecho al crédito fiscal propiamente dicho. Esto es muy básico, pero muy importante tenerlo en cuenta al momento de solicitar, al momento de evidenciar qué adquisiciones sobre las cuales voy a tener derecho a la devolución del crédito fiscal. Dicho esto, ahora sí, entonces, podemos tener lo más común o tradicional en la exportación de bienes. La exportación de bienes, acá, dice, se considera la exportación de bienes siempre y cuando los bienes, materia de exportación, sean objeto de trámite de exportación definitiva. Lógicamente, si pasan por un régimen aduanero, en este caso de exportación definitiva, se entiende que este bien ha sido trasladado a otro país, en este caso, bajo una venta propiamente dicha. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, el tema, las empresas del sur de Lima venden bastante uvas, las empresas del norte, párrafos, cualquier tipo de bien, por ejemplo, digamos, como sus clientes son domiciliados, sus clientes son extranjeros, ese IGB puede ser materia de devolución, o por ejemplo también las agencias de viaje tienen el mecanismo de promoción de este IGB, la solicitud de devolución, las agencias, el tema de establecimientos de hospedaje también solicitan la devolución del saldo a favor del exportador y diferentes tipo de negocios, ¿ok? Adicionalmente, tenemos el tema primero de bienes. Ahora entremos al tema de servicios. A ver, haciendo un poquito de memoria, hasta el 31 de agosto del año 2017 había una lista taxativa del apéndice 5 de la ley del IGB, en la cual regulaba aproximadamente 21 tipos de operaciones, tipo de servicios, que ese tipo de servicios, en opinión de la Administración Tributaria, se consideraba solamente exportación de servicios. Entonces, había una lista cerrada, entre comillas, en las cuales, digamos, no me permitía, yo podría tener otros tipos de servicios, pero como no estaba contemplado ese apéndice 5, no era considerada exportación de servicios y automáticamente esa operación tenía que grabarlo con el IGB. Era un poco ahí cuestionable ese aspecto, pero bueno, a partir del 1 de septiembre de 2017 se deroga ese apéndice 5 de la ley del IGB y se crea una lista abierta de cualquier tipo de operación puede ser considerada como exportación de servicios. Ahora, ojo, cualquier tipo de servicio, siempre y cuando cumpla estos 4 requisitos, obligatoriamente los 4 establecidos en el mismo artículo 33 de la ley del IGB. Por ejemplo, dice, se presten a título oneroso, creo que por lo general, se prestan siempre servicios a título oneroso, son pocos a título gratuito, son por otras condiciones, pero muy pocas veces hemos visto esos. Adicionalmente, que el exportador sea un sujeto domiciliado, se supone que la empresa constituye el territorio nacional, es sujeto domiciliado para efectos del impuesto a la renta. Adicionalmente, que el usuario, la contraparte, mi cliente o beneficiario, sea un sujeto domiciliado. Por eso, digamos, de un país a otro, y hablamos de exportación de servicios. Y el requisito más importante, señores, acá deben tener en cuenta que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte del sujeto no domiciliado sea en el exterior. Aquí hay que tener muy importante este requisito, debido a que hay que evidenciar
en qué lugar se ha aprovechado económicamente el servicio. Porque, por ejemplo, si la norma me dice que se dé en el exterior, contrario census, se supone que si se da el primer uso o consumo se da en territorio nacional, no estaría cumpliendo con estos requisitos y automáticamente el servicio no podría ser considerado como exportación de servicios. Tendría que se convertir en una prestación de servicios y tendría que grabarlo con el IGB. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Voy a avanzar y, por ejemplo, aquí, y ustedes podrán decir, ¿y cómo evalúo eso? Incluso la norma reglamentaria establecida dice, se evaluarán las condiciones contractuales de cada caso en particular. Entonces, muy atentos en el tipo de contrato que efectúen. Algunos dicen, entonces no hago, en realidad no tengo el contrato, tal vez puede haber una plataforma, una cotización o cualquier otro documento donde se pacten las condiciones a relacionarse a este tipo de operación. ¿Para qué? Para evidenciar dónde se lleva a cabo el primer acto de disposición del servicio. Muy importante. Ese aspecto me va a evidenciar que el servicio se ha consumido fuera del país o dentro del país. Muy importante eso porque en caso contrario, muchas veces algunas empresas que para ellos es exportación de servicios porque supuestamente cumple los requisitos que estamos comentando, sin embargo, en realidad podrían estar en una contingencia y puede que su servicio no sea exportación de servicios, pero sí sea prestación de servicios. ¿Ok? Aquí estamos hablando que para que se constituya exportación de servicios se debe cumplir estos 4 requisitos. Y lógicamente mis compras, mi GB de mis compras, yo puedo solicitarlo en devolución. ¿Ok? Adicionalmente a estos requisitos yo debo tener en cuenta un requisito que establece también el mismo artículo 33 de la ley del IGB, establece que de manera previa, si yo soy un exportador de servicios, debo estar inscrito en un registro de exportadores de servicios a cargo de SUNAT. Este registro que se hace a través de clave SOL, creo que no les dura ni un minuto, pero va a ser registrarse exportador de servicios. Ojo, pero lo esencial es que se cumplan estos 4 requisitos para que se considere exportación de servicios. Bien. Entonces, seguimos acá. La aplicación del saldo a favor del exportador. En principio, hay algunas empresas que, por ejemplo, realizan exportación de bienes, exportación de servicios, pero adicionalmente también tienen ventas locales. Tienen ventas locales, lógicamente esas ventas locales generan, dentro del territorio peruano, de acuerdo al ámbito de aplicación de la ley del IGB, generan un débito fiscal. Al generar un débito fiscal, ese débito se va a neutralizar con el crédito fiscal que tiene en gran cantidad. Entonces ya, el primer aspecto es compensar, lógicamente, por la misma técnica de impuestos se neutraliza el débito con el crédito fiscal. Ok, perfecto. Ese remanente que se tiene, que me queda, es saldo a favor del exportador. Se denomina saldo a favor del exportador. Ese saldo a favor del exportador se puede utilizar. Ya usted dice, no quiero solicitar devolución porque tal vez la administración tributaria me puede llegar una fiscalización, me puedes, no sé, notificar y yo no quiero, tal vez mi casa no está en orden, entre comillas, y entonces, digamos, temo que me fiscalice. Entonces digo, mejor solicito en devolución. Perdón, solicito la compensación respectiva. Aquí, en este caso, si hacemos la compensación, digamos, de forma automática a través de las diversas declaraciones, los más famosos PDs, una compensación automática, y en este caso el otro aspecto es la compensación a solicitud de pagos. En este caso de compensación automática, ese saldo a favor del exportador lo puedo utilizar contra el pago a cuenta del impuesto de la renta o incluso contra la regularización anual del impuesto de la renta. También contra qué puedo solicitar la compensación es con el ITAM. El impuesto temporal a los activos netos que se declara con el periodo tributario marzo, que es en abril, por lo general, indistintamente de esta situación coyuntural que estamos viviendo, que para algunos contribuyentes se les ha aplazado el cronograma, es en ese contexto que yo puedo compensar el saldo a favor del exportador con el impuesto temporal a los activos netos. No tengo dinero, entonces puedo hacer la compensación vía PDP, más fácil. Adicional a ello, este saldo a favor del exportador también me puede servir para la compensación a solicitud de parte contra el IGB no domiciliado por los servicios utilizados en territorio nacional que tenga con proveedores domiciliados. También puede ser utilizado. La diferencia de ese
de ese remanente que aún me pueda quedar todavía, recién ahí eso yo lo puedo solicitar aún en devolución, lo que constituye saldo a favor materia de beneficio. Puedo solicitar la devolución del mismo y es lo que vamos a continuación ir desmenuzando. Ok, y un aspecto muy importante, señores, acá, de acuerdo al reglamento de nota de crédito negociable, me establece que, digamos, de forma mensual hay que observar este límite del 18%. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, vamos a poner un número redondo para que se entienda. Tengo 1 millón de ventas, por ejemplo, de exportaciones, 1 millón. Entonces, la norma me dice el 18%. El 18%, que sería 1 millón por el 18%, sería 180.000. El 18% del valor FOD, de acuerdo al Infoter FOD. Pero hay que tener muy en cuenta que las exportaciones muchas veces no están a valor FOD, a veces están de acuerdo al valor Word, CFR, CIF. Entonces, hay que verificar acá, señores, hay que verificar, digamos, cómo llegamos a ese valor FOD para poder calcular sobre ese valor el 18%. Algunos le pueden decir, no, todas mis exportaciones están a valor FOD, bienvenido sea, perfecto. Adicionalmente, la norma me establece sobre exportaciones embarcadas, que ya han pasado el trámite de exportación definitiva. Y entonces, en algunos casos, incluso ha pasado que algunas empresas, por ejemplo, no sé, llega el fin de mes y en ese momento, es en ese momento que inicia, digamos, toda esta cadena, todo este trámite para poder realizar la exportación definitiva. Por ejemplo, facturo con fecha, a ver, facturé con fecha 30 de mayo, vamos a suponer hipotéticamente, pero la exportación efectiva, ¿cuándo se ha embarcado la mercadería? Supongamos, se ha embarcado el 1 de junio. En el mes de mayo va a tener exportación facturada y en el mes de junio va a tener una exportación embarcada. Supongamos que es la única exportación en el mes de mayo, pero está todavía pendiente, al 31 de mayo está pendiente que se embarque. Entonces, si yo calculo el 18% del valor FOB sobre exportación embarcada, no voy a encontrar nada, porque todavía en ese mes todavía no he logrado embarcar, entonces sería 0. Entonces, hasta en ese mes de mayo no podría solicitar la devolución. Tendrían que esperar al siguiente mes en función para calcular cuál es mi límite del 18%. ¿Okay? Hay que tener muy en cuenta. Estas, ahora, muchas veces también en la operatividad ya propiamente dicha, muchas veces, a ver, el agente de aduanas no me entrega las TUAs correspondientes, me los entrega después de una semana, 2 semanas todavía, los documentos en papel, en físico, pero ustedes tienen habilitados todos los canales de consulta de operatividad de la página de la Administración Tributaria, donde por número de DUA, o incluso no tienen el número de DUA, pueden tener, digamos, el RUT de la empresa, se supone, el RUT de la empresa, entonces pueden consultar todas las exportaciones realizadas en dicho periodo. Y ahí entran a ver todos los detalles, el valor FOD, digamos la condición de la DUA, si está con código 40, código 41, regularizado o no, el canal y todos los datos correspondientes aduaneros que ustedes quisieran saber, para ver específicamente en qué mes ha sido embarcada esa mercadería. ¿Ok? Entonces yo tengo el límite, señores, del 18%. Y adicionalmente hay que tener en cuenta, sea en devolución, o sea, en compensación, siempre va a primar este 18%. En la práctica muchas veces no se observa este 18% y todo lo compensa. Perfecto, está permitido. Sin embargo, hay que observar el límite porque tal vez yo puedo haber compensado más allá del límite del 18% y la administración tributaria puede, la diferencia, se supone que, por ejemplo, ha excedido el límite del 18%, esa diferencia puede desconocerte. Te lo puedes desconocer para ese mes. Se supone que ese remanente que no se puede utilizar en ese mes pasa al siguiente, se arrastra al siguiente, pero por ese mes no es permitido porque tal vez está excediendo el 18%. ¿Y eso qué te puede conllevar? Que a ese mes tal vez he solicitado una mayor compensación y tal vez después de rehacer todo este recálculo me puede conllevar a que tal vez con el tributo que corresponda haber utilizado un mayor crédito que no me corresponde por ese mes. Ténganlo muy en cuenta porque algunas empresas, incluso cuando la administración
Tributaria evalúa este expediente de solicitud del contribuyente, solicita el famoso el cuadro de arrastre del saldo a favor del exportador. Lo solicita. Muchos contribuyentes tienen su plantilla de Excel que mes a mes van haciendo el control, lo solicita, porque ese cuadro, ojo, no es obligatorio que lo presente, pero se supone que como control interno lo deben tener. La administración tributaria también lo solicita. La administración tributaria, indistintamente que el contribuyente tenga o no tenga, realiza todo el recálculo, pero muchas veces lo solicitan para agilizar este tipo de evoluciones. Hace poco, hace semanas atrás, a un contribuyente, a un cliente, bueno, le solicitaron este cuadro, le solicitaron algunas declaraciones para verificar el saldo y después de unos días le salió visto. Perfecto, aprobada la solicitud. Bueno, yo les diría que en esta época todavía, que entre comillas, bueno, todavía tenemos unos días del estado de emergencias, que ingresen sus expedientes de solicitud de evolución para que ya les vayan viendo y hagan el seguimiento respectivo, porque muchas veces también otro dato, nos olvidamos, presentamos y ahí estamos con los brazos cruzados. Hay que verificar el expediente, darle seguimiento para ver en qué etapa está. Hay a veces que llega el día 30, el día 60 y todavía sigue ahí sin atención. ¿Qué ha pasado? Podemos iniciar otras acciones que nos pueden servir a nosotros. ¿Ya, señores? Entonces, aquí solamente de manera referencial, lo que estábamos hablando, por ejemplo, este puede ser un control de lo que pueden tener cada empresa, cada contribuyente de su saldo a favor del exportador. Este no está en norma legal, este es un procedimiento interno que pueda realizarlo cualquier empresa, de cualquier forma. El formato solamente le hemos colocado a manera de ejemplo, nada más. Y por ejemplo ahí lo que habíamos señalado, el saldo a favor, se neutraliza el débito fiscal con crédito fiscal, supongamos con este dato hipotético, el 18%, mi límite del mes va a ser 175,000, mi saldo a favor es 213, es mi crédito fiscal que me queda, 213, el límite del mes es 175. ¿Qué quiere decir entonces esto, señores? Que hasta 175,000 soles yo puedo solicitar ya sea en devolución o en compensación. Por tanto, acá el ejemplo en este cuadro de manera esquemática, nada más simplemente para que se ubique, solicito la compensación contra el pago a cuenta del impuesto a la renta de 18,000 soles, ok, perfecto, y ya mi saldo a favor para el siguiente mes va a ser 213 menos el pago a cuenta que ha realizado, tendría un remanente de 195,000. Ok, perfecto. Ahora, pero hay que tener en cuenta, señores, mi límite del mes es 175,000 menos el 18,000. Yo puedo solicitar en devolución, ojo, 175, siempre es el menor. 203 comparo, 213 y el límite es 175. Ok, este es mi límite hasta donde yo puedo solicitar en devolución o en compensación o ambos. Ok, por tanto, el límite al mes siendo 175 menos la compensación de 18,000 soles por el pago a cuenta del impuesto de la renta, yo tendría la diferencia a solicitar en devolución. 175 menos 18, 195. ¿Qué quiere decir? 157,000. 175 menos 18,000 me da 155,000. Esos 150,000 puedo solicitarlo en devolución. Y usted me podrá decir, pero yo tenía todavía una diferencia, yo tenía un saldo de 195, sí, esos 195, me va a quedar una diferencia de 38,000, que eso lo puedo arrastrar para el siguiente mes, ¿ya? De manera esquemática. Si por ahí más adelante quieren alguna consulta específica sobre cómo se calcula todo eso, bienvenido sea, pero es un procedimiento que tiene que tener cada empresa del control de cómo lleva su saldo a favor del exportador. Muchas empresas solicitan cada mes, otras empresas solicitan cada 6 meses, eso no es normal legal, eso es de acuerdo a la empresa como desee solicitar. Perfecto. Y acá, hay una particularidad, señores, son pocos casos, sin mentir, creo que 1 o 2 por ahí casos que se haya dado, y digamos, de acuerdo a la particularidad que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una exportación se ha embarcado, exportaciones facturadas en periodo posterior al embarque? Es decir, por ejemplo, yo puedo haber embarcado la mercadería puede haberse embarcada el 31 de mayo, pero la factura ha sido emitida el 1 de junio. Ustedes me podrán decir, pero
Eso no es viable, pero ha pasado casos similares, ha pasado casos así. Y ahí me complica en el tema operativo de, por ejemplo, de los llenados en los PDBs, que es también, aquí vamos a comentar también. Pero puede darse. Sobre este caso, por ejemplo, tenemos el criterio de la Administración Tributaria a través del informe 021-2010, en las cuales, por ejemplo, dice, las exportaciones facturadas en un periodo tributario posterior al desembarque no podrán ser consideradas para establecer en dicho periodo el límite del saldo a favor. ¿Okay? Perfecto. Entonces, miren, muy importante, por lo general, y que siempre debería pasar, es que la exportación debería, se supone que emite una factura por la venta del bien y, digamos, con ese documento, con ese comprobante de pago, va a ser un documento que me sirve para la regularización de la exportación definitiva. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta este límite que me establece, mejor el criterio que he establecido ante esta situación particular que se ha establecido cuando una exportación, el embarque se realiza en el mes 1 y la facturación se realiza en el mes 2. Es algo atípico, ok, perfecto, pero ténganlo muy en cuenta. Y ha pasado, por experiencia propia, le hemos tenido, situación particular. Acá. Entonces, este saldo a favor del exportador, como les decía, compensación automática a través de declaraciones mensuales, habíamos señalado que se puede utilizar contra el pago a cuenta, contra la reposición anual del impuesto a la renta, contra el impuesto temporal a los activos netos también. O se puede hacer materia de devolución. Y con la presentación, si es de forma física, dejando un expediente en las oficinas, en las dependencias de la Administración Tributaria, a través del formulario 4949 o a través del formulario virtual 1649. Un dato, por ejemplo, hace semanas ya, meses anteriores, la Administración Tributaria estaba induciendo a los contribuyentes a que, por ejemplo, registren el famoso CCI, su código de cuenta interbancaria. Mediante esta opción del formulario 1649, la SUNAT decía, si tú pones cheque, perfecto. Si tú al momento de llenar la declaración respectiva con la opción para devolverte con un cheque, tu solicitud va a ser atendida una vez que termine el estado de emergencia. Es decir, en lo natural lo vamos a ver, es decir, SUNAT ha estado privilegiando las solicitudes que se hayan estado presentando de forma virtual con la opción de que el contribuyente, la empresa, registre su código de cuenta interbancaria para poder hacer el depósito de forma inmediata. Mejor dicho, una vez que después de toda la evaluación respectiva de su expediente sale aprobado, directamente le hacen el abono a su cuenta. Por eso estaban solicitando el código de cuenta interbancaria. Eso es para un caso, porque ha sido para otros casos de devoluciones, de tributos. Ok, perfecto. Pero la particularidad estaba que, por ejemplo, a través de esta fórmula de solicitud de devolución, solamente el sistema informático de SUNAT solamente me aceptaba hasta 280,000 soles. Hasta 280,000 soles me permitía. Eso sí, hace unas semanas, meses anteriores, antes que se habilite la plataforma virtual de SUNAT. Como ustedes saben, ya está habilitada la plataforma de SUNAT y ahora se puede presentar mediante un formulario 4949 y ahí ya pueden solicitarlo todo el saldo, el crédito fiscal que cada empresa pueda tener. Puede solicitarlo también a través de SUNAT virtual con el formulario 4949 porque ahí no hay límite cuantitativo. Ojo, a través de SUNAT virtual, formulario 1649 con la opción a través abono en cuenta, solamente el límite era 280,000 soles. Solamente se los dejo como dato. Ojo, y adicionalmente, señores, también algunas empresas solicitan la devolución, solicitan la compensación respectiva, digamos, y sin antes haber presentado el PDB, que es un formulario virtual también que se presenta. Se supone que deben presentar ahí todos los datos de sus exportaciones y todos los datos de las compras que dieron lugar al crédito fiscal. Ese tienen que llenar mes a mes, tienen que llenar ese formulario para comunicar a la SUNAT y a raíz de eso, esa información SUNAT puede hacer todos los grupos de información, todas las verificaciones correspondientes. Ojo, este es muy aparte de los libros electrónicos que cada contribuyente pueda estar obligados a presentar. Ojo, este es un PDT muy aparte, el famoso PDB exportador. La recomendación es que
se debe presentar antes que se solicite la compensación respectiva o que se solicite la devolución. Hay alguna jurisprudencia que lo han señalado, incluso han sido denegados porque todavía no se había presentado el PDB exportador. Téngalo muy en cuenta, un dato no menos importante. Y lo que le decía, solamente un pantallazo nada más de la información que se consigna, la consignación que se consigna el famoso PDB. El resumen total de las compras, el resumen total de las exportaciones. ¿Ya? Acá, lo que le decía, a través de la devolución del formulario 1649, digamos, y ahí en ese formulario se ingresa toda la información respectiva, incluso hay la posibilidad de presentar la solicitud, digamos, saldo a favor materia de beneficio con garantía y sin garantía. Más adelante por ahí vamos a ver los plazos. Un dato adicional, señores, acá. De preferencia es presentar, digamos, con incluso ya es a discreción de cada contribuyente, de cada empresa, presentar el cuadro del control del saldo a favor del exportador, lo que les decía acá. Ejemplo, acá. Esa es la manera de ejemplo nada más, pero de preferencia es presentar este cuadro de saldo a favor del exportador. Habría que evaluar también, porque algunos dicen prefiero que la SUNAT me lo solicite, otros dicen mejor lo presento de forma antelada porque no tengo nada que esconder. Entonces la administración tributaria, cuando tiene la evaluación, ya evalúan con toda la documentación respectiva y digamos es más rápido y ya no habría incluso algún retraso en los días para que me soliciten, mientras que lo preparamos, mientras que lo enviamos, pasan, no sé, 2, 3 días, una semana, según corresponda. Entonces, de preferencia, en algunos casos se recomienda que evalúen cada caso, presentar el cuadro del control del saldo a favor materia de beneficio. Bueno, los tiempos, y esto es muy importante, señores, a ver. Con carta fianza, por ejemplo, acá, con carta fianza, se puede solicitar, me pueden resolver, garantizando, por ejemplo, con carta fianza, en 2 días hábiles. Ojo, en 2 días hábiles. Es decir, si yo quiero, digamos, tener dinero, tengo un crédito fiscal acumulado, soy exportador de bienes o servicios, necesito cash. Inmediatamente presento una carta fianza, me lo van a resolver en 2 días hábiles, pero para que me resuelvan en 2 días hábiles, ojo, la norma me dice, siempre que se cumplan estos requisitos, tiene que cumplir todos estos requisitos que vamos a comentar a continuación. No es que uno de ellos, son requisitos concurrentes. Todos estos requisitos tienen que ser cumplidos. Por ejemplo, y uno de los más resaltantes, que tus adquisiciones, más del 70% sean comprobantes electrónicos. Y aquí creo que, bueno, al menos las empresas grandes, la mayoría creo sus proveedores son emisores electrónicos de comprobante de pago. Tal vez ese tipo de empresas lo tengan, pero si hablamos de empresas medianas, pequeñas, prácticamente todavía están, sus adquisiciones son con comprobantes físicos. Entonces ahí va a tener una pequeña limitación, porque ahora va la consulta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero garantizar, tengo una carta fianza, dejo la carta fianza con la finalidad que me resuelvan 2 días hábiles, pero no cumplo este requisito, que más del 70% de mis adquisiciones hayan sido realizados a proveedores de comprobantes electrónicos? Soy de la opinión que a pesar de que presente la carta fianza, pero no cumpla con algunos de estos requisitos, no me van a resolver en 2 días hábiles. Ojo, entonces hay que evaluar, porque en realidad, si no estoy cumpliendo este requisito, a pesar que presente carta fianza, no me lo van a resolver este plazo y estoy haciendo mal mi planificación, que ese dinero lo voy a tener en 2 días. Habría que evaluar. Ojo, señores, porque algunos dicen, se lanzan con el tema de la carta fianza para que en 2 días tengan el cash respectivo, sin embargo, no están obviando estos requisitos que la norma me establece para que me resuelvan en 2 días hábiles. Y más, por ejemplo, dice que SUNAT le haya entregado al exportador una nota de crédito negociable o cheque de evolución en 2 meses, en los 12 meses anteriores. Es decir, ¿qué pasa si por primera vez que voy a solicitar este saldo a favor del exportador, no estoy cumpliendo este requisito? No estoy cumpliendo este requisito. Adicional a ello, que en los últimos 6 meses, últimos 6 periodos, se haya respetado los plazos para la declaración determinativa de IGB y renta y se hayan generado, ojo, registro de ventas
dentro del plazo de atraso. ¿Qué pasa si soy un contribuyente? Ojo, si soy un contribuyente que el registro de ventas, por ejemplo, lo presenté a destiempo. Ya estaría incumpliendo este requisito y a pesar que presente la carta de fianza respectiva, no me van a resolver en 2 días. Muy, muy importante a tener en cuenta porque muchas veces las gerencias financieras establecen los plazos, cuándo voy a solicitar, mejor dicho, en qué tiempo va a retornar ese crédito fiscal a mi empresa. Muy importante. Entonces, ojo, y sin carta fianza hay 2 plazos, 30 días hábiles y 15 días hábiles. Ojo, sin carta fianza en 15 días hábiles me van a resolver el expediente siempre y cuando cumple estos requisitos que acabamos de comentar. Si yo cumplo estos 3 requisitos, todos, sin carta fianza, el plazo para resolver de SUNAT sería 15 días hábiles. Y si no cumplo ninguno de ellas, el plazo máximo para resolver son 30 días hábiles. Ojo, muy en cuenta para su planificación, señores. ¿Okay? Ahora, aquí antes me olvidaba, por ejemplo, una casuística de un contribuyente, de un cliente, mejor dicho, que prácticamente, a ver cómo tenía solicitar, sin mentirles, era entre 4.5 millones a 5 millones. Y era la primera vez que iba a solicitar en devolución. A ver, yo sé que hay muchos participantes que ya han visto estos temas, que ya son, digamos, asiduos en esto. Si yo tengo un contribuyente con esta particularidad, voy a solicitar, pongámosle, 5 millones de soles. Primera vez. Sería aconsejable, ojo, esto es como lo quieran llamar, planificación, estrategia, no sé. ¿Sería recomendable ir directamente por los 5 millones? O yo podría hacer, no sé, podría ir tal vez, no sé, porque este es un crédito que no se pierde. Entonces yo podría, ¿qué pasa si yo voy, tal vez, no sé, se me ocurre, por 200.000 la primera vez? La segunda vez voy por otros 200, la tercera voy tal vez por medio millón. Por lo general, muchas veces el radar de la administración tributaria, si ve que un contribuyente me está tocando la puerta que le devuelva su crédito fiscal por 5 millones, creo que difícilmente le resuelven de forma inmediata y le devuelven los 5 millones. Ojo, no quiere decir que no está dentro del ámbito legal. Ojo, simplemente que tal vez va a tener un poco de suspicacia en el tema de verificar sus declaraciones, hacer los cruces respectivos, es en ese aspecto, mejor dicho. Muy distinto que sería otro contribuyente que viene solamente por 200.000 y que tal vez en el radar de SUNAT, como es una empresa que solamente está solicitando 200.000 soles, tal vez, lo vea distinto, su forma de evaluar sea distinta y directamente tal vez le devuelva de forma automática sin previa verificación. Hay que analizar diversos escenarios, señores. Y también hay que ver también el tema de los arrastres, porque algunas empresas, ese crédito fiscal lo tienen, por ejemplo, hemos visto algunos clientes desde el año 2009, del año 2010, ese crédito fiscal viene arrastrando de años y recién se han acumulado 3 millones, 10 millones, se ha acumulado ahora actualmente. Entonces, muchas veces hay que ver cómo estamos hacia atrás para poder decir, mira, todo este crédito fiscal sí está perfectamente válido, este crédito fiscal cumple los requisitos sustanciales de la ley del IGB, cumple los requisitos formales y, lógicamente, eso nos va a servir para ir con fuerza y con todo el derecho que le corresponde, le adhiere la ley, digamos, a solicitar la devolución del crédito fiscal. Y otro dato, señores, adicionales que estamos mirando acá. A ver, se supone, por acá, se supone en el sentido que mis declaraciones mensuales, y ese es el primer filtro que va a ver la administración tributaria, en el sentido que, por ejemplo, la declaración mensual de IGB, el dato de exportaciones embarcadas, el dato del crédito fiscal, debería conciliar con la declaración del PDB. Con este resumen del PDB deben conciliar. Ese es el primer filtro que realiza la administración tributaria. Cruce de información, PDB versus declaraciones determinativas.
Al hacer esa conciliación respectiva, si todo está ok, al menos pasó el primer filtro, al menos de cruces de información. Porque en algunos casos ha pasado que las declaraciones determinativas del IGE, PTC 21, comúnmente llamado, versus esto, no concilian. Y muchas veces las reportaciones difieren, el dato de mercado está en el mes anterior, está en el mes siguiente, incluso hay notas de débito que muchas veces se emiten, entonces ahí hay que ver en qué mes va, sobre qué mes ajustar, todo ello. Entonces, si no pasa ese primer filtro de que concilia todo, incluso en algún momento ha sido el motivo que ha sido rechazado el expediente. Lógicamente sería dable que la administración me resuelva por la parte que está correcta, pero muchas veces basta que tengan algún documento, en este caso, digamos, muchas veces es denegado esta solicitud de evolución. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Entonces, y adicionalmente, se supone que también tengo que hacer la conciliación respectivas con las respectivas dudas o con las dos. Eso es un trabajo, tal vez un tema operativo, pero muy importante, con la finalidad que mi expediente salga resuelto a mi favor. Porque de nada valdría que me lance con todo, con toda la esperanza que en 30 días, en 15 días o en 2 días voy a tener la caja, el dinero que yo he solicitado en devolución, cuando te lo van a rechazar, incluso te lo rechazan pasando los 30 días hábiles. Entonces yo ya he planificado, para en 30 días iba a tener el dinero, sin embargo ha sido rechazado a veces por cruces de información, por regularizaciones de la DAM. Eso es muy importante, señores, estos temas formales, operativos, como lo pueden llamar, muy a tomar en cuenta. ¿Ya? Acá. Y también, eso es un tema operativo, pero muy importante porque en algunos casos todavía ha fallado, mejor dicho. En el tema que, por ejemplo, la norma me estipula el reglamento de nota de crédito negociable en el sentido que al momento del llenado, este es un tema operativo ya, al llenado del PDB, se tiene que colocar dentro de uno de los datos, ya sea el formulario virtual o el formulario físico, el último periodo vencido. Último periodo vencido. Si yo soy un contribuyente, por ejemplo, que su declaración, yo soy un contribuyente que el año 2019 ha facturado más, sus ingresos han sido más allá de 5.000 UITs, las grandes empresas, entonces, digamos, a ese tipo de empresas no se les ha, digamos, prorrogado las declaraciones mensuales del IGB. Sigue normal su programa inicial que se estableció en el mes de diciembre del año pasado. Sin embargo, para ese tipo de contribuyentes tendrían, al momento de presentar la declaración respectiva, el último periodo vencido. En cambio, si yo soy un contribuyente, y se lo digo por experiencia propia, aquí viene un contribuyente que estaba en el rango, de aquellos que habían sido prorrogadas su declaración. Entonces, ahí, al momento de llenar, y lógicamente no había presentado todavía la declaración del periodo febrero 2020, no había presentado, entonces, al momento de hacer el llenado respectivos con el equipo, entonces, ahí colocábamos el último periodo vencido, el que todavía no habíamos presentado, pero el formulario de SUNAT me conllevaba que tome el último anterior, y ahí estuvo un problema, porque incluso con algunos ahí contactos de la administración tributaria estábamos viendo este error, incluso asistimos de cuál era el problema, no se podía solucionar, y a las finales, en atención a la misma, unas normas que se emitieron, resoluciones que se emitieron por el estado de emergencia, llegamos a la conclusión que deberíamos colocar el periodo calendario, por situación particular, que es muy diferente al último periodo vencido. ¿Ya? Por eso tengan en cuenta, señores, es un tema formal, pero muy importante porque muchas veces puede ser, igual por este tema, puede ser materia de que rechacen el expediente. Yo quiero, digamos, muchas veces cuando vamos a presentar a las empresas, a acompañar, ya se establecen los plazos. Y si tú eres consultor, eres asesor y en realidad no cumples y tú has dicho que conforme a la norma vas a apoyarlo, que en 15 días, en 30 días o en 2 días tienes su dinero, y tú eres consultor, asesor y no cumples el plazo, o en todo caso si una te rechaza, creo que muchas veces, a veces se queda mal. La finalidad no es eso, que el expediente salga, digamos, resuelto a favor del contribuyente. Acá simplemente bosquejo de pantallazo de la resolución donde sale aprobado. Y muy importante, señores, ustedes me dicen, sí, ok, perfecto, no quiero yo ya sé que voy a pasar la verificación o fiscalización de SUNAT.
porque es primera vez, tal vez voy a solicitar un monto significativo, tal vez yo he tenido previas fiscalizaciones por otros tributos de GB, me han sacado observaciones, han salido inconsistencias, entonces digo, ya, perfecto, señores, si ustedes van a solicitar la saldo a favor del portador, de preferencia, hacer una previa verificación de cómo está su información, si sus operaciones cuentan con los soportes, cuentan con los medios probatorios correspondientes y suficientes para garantizar que ese crédito fiscal es perfectamente válido. ¿Por qué? Muchas veces cuando tenemos el crédito fiscal ahí y tienen en todos los libros, en todas las declaraciones, en aspecto formal, consignan el saldo acumulado del crédito fiscal. Sin embargo, muchas veces tienen, por ejemplo, los libros contables para efectos tributarios que están con atraso. Ahí, por ejemplo, ya puede haber generado una infracción por llevar con atraso y tienen una multa. Tal vez, por ejemplo, tienen inventarios, no han hecho inventarios, no tienen, digamos, el documento del inventario anual. Por ejemplo, ¿qué más? Sus operaciones están sujetas a detracción y algunas, por ejemplo, han hecho uso del crédito fiscal sin haber previamente depositado. Se le pasó al contador, se le pasó a la persona que elabora o que realiza la liquidación de impuestos. Y muy importante también, muchas veces cuando las verificaciones de SUNAT se dan, me pueden solicitar cualquier tipo de documentación. Como experiencia propia en un cliente que apoyamos a la persona socia, llegó el fiscalizador, el verificador de SUNAT, le estaba pidiendo todos los documentos a manera de anécdota nada más y todos los documentos lo tenían. Sin embargo, solicitó una boleta de venta, ojo, no estoy inventando nada, solicitó una boleta de venta, del registro de venta solicitó el documento y no lo tenían. Y no le podemos exhibir al verificador esa boleta de venta, y era física. Y bueno, en ese momento el verificador dijo, sí, anotó, perfecto, observaciones, no exhibió la boleta de venta número tal, perfecto. Inicialmente nosotros asumíamos que, por ejemplo, por ese acto ya pues no va a ser causal para que nos rechacen la solicitud de devolución. Sin embargo, después de unas semanas nos dimos con la ingrata sorpresa que en realidad esa fue una causal para que me denieguen en ese momento la solicitud del saldo a favor del portador. Y ahora, ¿cómo quedamos con el cliente que estaba nosotros de apoyo? No, lo que pasa es que ese documento había sido extraviado. Para mala suerte, la empresa no había comunicado el extravío de ese tipo de documento. Esa es una causal a veces clásica que puede pasar, señores. Por errores involuntarios a veces, errores mínimos, pequeños, es una causal a veces para que me niegue la solicitud. Entonces, señores, si yo voy a solicitar y sé que tal vez mi monto es significativo y que no sea significativo, yo debo tener aquí la casa. Por ejemplo, aquí es un pantallazo de un resultado requerimiento de la administración tributaria por el saldo a favor. Me piden libros contables, ojo, los famosos, el tema de los archivos TXT, las declaraciones, y una serie de documentación que ustedes están apreciando. Por ejemplo, la constancia de detracción, todo eso. Y al final, el verificador hace sus resultados, digamos, de lo que ha obtenido. Ojo, muy importante. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta porque si yo quiero solicitar, yo sé que todavía tengo por ahí operaciones un poco sin sustento, mejor hagan planificación, regularicen antes que soliciten la devolución. Incluso pueden hacerlo, pueden solicitar la devolución, por ejemplo, el día de hoy y ya voy avanzando en verificar que tengo por acá, que es que estoy en falta, para ya conocer, regularizar y regulariza antes que el verificado, si es que llegara, por ejemplo, si es que llegara, me detecte esto y tal vez las infracciones van a ser, ya la rebaja de las infracciones van a ser menores. Yo quiero si cometí una infracción, quiero acogerme a la máxima gradualidad según corresponda, o a veces tengo crédito fiscal que no me corresponde. Y hay que ver también declaraciones, por ejemplo, en la declaración anual del impuesto a la renta, muchas empresas, ahí es una lista taxativa, por ejemplo, de los gastos que no cumplen los requisitos para efecto del impuesto a la renta, y esos gastos son no válidos para efecto del impuesto a la renta. Verifiquen si esos gastos no válidos tienen crédito fiscal. Si es que tuviera ese caso, hay que reintegrar el crédito fiscal. Ahí, por ejemplo, ya tienen un crédito fiscal a menos. Pues tienen que ajustar su crédito fiscal, porque esa parte
no es dable porque, de acuerdo a la interpretación literal de la norma del impuesto a la renta, aquellos gastos que no son válidos para renta, SUNAT, de la interpretación literal, dice no es crédito fiscal por incumplir los requisitos sustancial del artículo 18 de la ley del que hagan esa verificación también antes, hagan toda una planificación antes de solicitar esto. Esto es como medida preventiva. No le estoy diciendo que primero haga esa obligación, no, como medida preventiva. Ya cada contribuyente verá la forma, la oportunidad en que presenta la solicitud de devolución. Solamente acá, de manera referencial, algunos aspectos que tengan en cuenta. ¿Okay? Perfecto. Hasta ahí, señores, he querido resumir, digamos, algunos aspectos relevantes de la solicitud del saldo a favor del exportador. Hasta ahí, señores, ¿alguna consulta, alguna duda que pueda haber quedado en el tintero, por favor? Sí, Richard, tenemos unas consultas, te las voy a hacer llegar. Perfecto. Sí, Pedro Guamán nos dice, ¿qué pasa si presenté en el plazo establecido, pero rectifico después del plazo? ¿Igual no cumpliría el requisito? A ver, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Lo capté? Sí. ¿Qué pasa si presenté en el plazo establecido, pero rectifico después del plazo? ¿Igual no cumpliría el requisito? Ahí habría que aclarar qué tipo de declaración al rectificar, porque al escuchar el término rectificar entiendo que es una declaración. Ahí tendría que ver si ese se refiere al PDT 621 o al PDB exportadores. De manera general le puedo comentar que ahí puede presentar las declaraciones correspondientes, incluso puede presentar las declaraciones rectificatorias. Disculpa, me está diciendo que es el PDT 621. Ah, ya, PDT 621. Sí, a ver, habría que ver el escenario, porque, por ejemplo, si presento la declaración rectificatoria y, digamos, no altera mi crédito, el monto de mi crédito fiscal, en principio no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si producto de ellos, supongamos, mi crédito fiscal disminuyó, pero yo ya solicité, supongamos, yo ya presenté la solicitud de devolución, SUNAT lo está viendo eso. Está viendo el dato inicialmente que yo he enviado a través del 621. Ahora, hay que recordar, de acuerdo a la norma del Código Tributario, cuando es un saldo, digamos, es un saldo, que aumenta mi saldo a favor del crédito fiscal, en la declaración, tiene todavía el efecto que va a surtir o va a ser válida, va a ser ratificante, comida personal, dentro de los 45 días hábiles. Ahora, si es una declaración que, digamos, es a favor de la administración tributaria, surte efecto de forma instantánea, de forma inmediata. Entonces, habría que ver el escenario. En todo caso, el amigo que ha consultado, en todo caso, en la parte final está mirando, si quiere alguna aclaración adicional, me puede escribir al correo, a los datos, con toda confianza le podemos aclarar más a fondo el tema, materia de su consulta. Sí, perfecto, Richard. También tenemos una consulta de Fiorella. Nos dice, días antes del estado de emergencia, SUNAT generó una resolución aprobatoria sobre una devolución del IGB por saldo a favor. La resolución indicaba con cheque, pero hasta ahora no es posible la entrega. Estimado Richard, ¿sabe si hay posibilidad de que SUNAT al menos dé la opción de cambio de cheque a CCI? Hasta ahora tampoco me dan referencia de una fecha probable de apertura para entrega del cheque. Ya, sí, bien, sobre este caso pudimos corroborar justamente ese dato de esa particularidad por un cliente también que inicialmente antes del estado de emergencia todavía estaba en resolución su solicitud y le programaron bajo la modalidad de cheque. Sin embargo, por producto de la coyuntura que estamos viviendo, no nos podemos acercar, bueno, no podemos, entre comillas, salir. Entonces, sí hay la opción de poder, digamos, cambiar la modalidad de devolución. Se lo comento porque sí, unas personas de la misma administración tributaria nos comunicaron eso, esta información pública, no es privada, por si acaso es información confidencial, no es privada, en la cual sí da la facilidad
de poder, digamos, cambiar esto a otra modalidad de evolución, que puede ser código de cuenta interbancario y todo eso. Si me puede escribir en la parte final, ahí están mis datos para poder, digamos, indicarle a detalle cuál es el procedimiento respectivo. Pero sí hay esa facilidad. Al menos por las mismas, este procedimiento los han comunicado las mismas personas de la administración tributaria. Sí, Richard, tenemos una última consulta. ¿Puedo solicitar devolución del saldo a favor con mi último periodo transcurrido en este estado de emergencia sin tener exportación? ¿O si debo haber exportado en ese periodo transcurrido? ¿Cómo haría para calcular el límite del saldo a favor de las exportaciones realizadas en el periodo por el 18%? Ya, buena pregunta. Esta pregunta sí está, sí, como dice ya en la cancha. A ver, en principio, tendríamos que, para poder consignar en la solicitud periodo transcurrido, entiendo que el contribuyente, la persona que ha realizado la consulta, es que esa empresa ha sido materia de prórroga de sus declaraciones mensuales. Porque si estamos en un contribuyente que no ha sido prorrogado sus declaraciones, tiene que colocar el periodo transcurrido, tiene que presentar la declaración, la última, por ejemplo, el último periodo transcurrido, periodo vencido, estamos junio, es el periodo abril. Bueno, todavía no inician el vencimiento del periodo mayo. Ahí tendría que colocar el último periodo vencido, que sería abril. Ahora, en el caso, creo que es la pregunta, que sí esta empresa es sujeto de prórroga de sus declaraciones mensuales. Ahí, en ese caso, sí tendría que colocar el periodo transcurrido de ese caso. Y adicionalmente, respecto a la otra consulta, dos preguntas, ¿entiendo? La otra pregunta era que, por ejemplo, si no ha realizado exportaciones, en principio, por ese mes, con el 18%, cero, por 18% me da cero. No voy a poder, no tengo límite, pero hay que tener muy en cuenta, si yo tengo los meses anteriores, venía arrastrando un saldo, tal vez ese saldo logra, digamos, al ser un monto, entonces tal vez ahí sí logra equiparar y que no es necesario por ese mes que haya tenido exportaciones embarcadas. Es por eso muy importante, digamos, ahí sí siempre recomendamos que tenga su cuadro de arrastre del saldo a favor del exportador para verificar. Si bien es cierto, en ese mes no tiene exportaciones embarcadas, pero en los meses anteriores sí pueda tenerlo. Producto del arrastre tal vez que pueda así ser materia de devolución o compensación por ese mes, a pesar de que no tenga exportación. Pero si no tengo nada y en ese mes no tengo ningún arrastre que viene del mes anterior y en ese mes tengo 0 exportaciones embarcadas, al menos por ese mes no va a tener límite, no va a tener monto a solicitar en devolución o en compensación. Tal vez tendrá que a los meses siguientes sí cumplir con esa, y así cumple con ese tema del límite del 18%. Ahí, recomendación, o en todo caso, si tiene el cuadro para verificar el arrastre, cómo está, lo podemos conversar, ahí están los datos que puedan escribirnos. Sí, Richard, justo una última pregunta acaba de llegar. James Linares nos dice, con respecto a los comprobantes de pago electrónicos para uso de crédito fiscal o saldo a favor del exportador, donde existe la obligación de consignar la placa. En la representación impresa se consigna la placa, pero al revisar el XML no está. ¿Se debe considerar el comprobante de pago? Buena pregunta. A ver, en principio la norma del crédito fiscal, bueno, el reglamento de comprobantes de pago, estableció, se insertó como requisito que se consigne el número de placa de los vehículos en los comprobantes de pago respectivos. Y esto prácticamente sí salta, digamos, en los comprobantes físicos. Es viable, es visible, que aparezca. Pero en el caso de materia de consulta es un comprobante electrónico. El documento o el medio informático sustento de un comprobante electrónico, como bien lo dice el amigo, es el archivo XML. Si en el archivo XML en principio no está, se entiende que para ese tipo de gastos, porque en principio es un gasto a favor de la empresa, no estaría cumpliendo el requisito mínimo del reglamento del comprobante de pago, al no ser gasto aceptado para efectos tributarios
en la interpretación literal que hace la administración tributaria para el crédito, la utilización del crédito fiscal, no sería crédito fiscal ahí. Ahí, creo que sí, que yo escuché el amigo James que me escriba, porque ahí puede haber una salida al respecto. Pero si ya hablamos, si yo no quiero complicarme, yo no quiero estar sujeto a riesgos, yo podría decir, mejor no hago uso del crédito fiscal. Ahora, dependiendo, porque tal vez si es un monto no significativo, puedo, por precaución, como alternativa, puedo dejarlo de lado. Pero si lógicamente hay a veces montos significativos, no voy a perder, no, la idea es no perder mi crédito fiscal y todo el monto solicitarlo en devolución. Sí, Richard, perfecto. ¿Puedes continuar? Ya no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Ya, perfecto. Solamente para recordar, las personas que por ahí, digamos, tengan algunas, por ahí veo algunas consultas bien, un poquito más amplias, con toda confianza pueden escribirme a los datos que están en la parte final para poder, digamos, darles algún mayor apoyo, con toda confianza. Ya, entonces, proseguimos acá, todavía estamos con el tema de los tiempos, pero bueno, vamos a tratar de agilizar acá. A ver, solamente me olvidaba en el tema del saldo a favor del exportador, es muy casuístico, hay varias particularidades, varios casos hay que debemos tener en cuenta. Ahí está viendo algunas preguntas muy interesantes. Ya, acá. El otro tema es la devolución del impuesto temporal a los activos netos, señores. A ver, ese es un impuesto patrimonial, que su propio nombre lo dice, impuesto temporal. Bueno, se creó en el año 2004, aproximadamente por ahí, y todavía tiene su naturaleza temporal hasta la fecha. Pero bueno, tenemos ahí este impuesto. Esto grava al tema de los activos totales de una empresa. Entonces, al grabar este tipo de activos de una compañía, la obligación de pagarlo es, por ejemplo, cuando supere un determinado umbral. El determinado umbral es superior a 1 millón de soles de activos totales. Entonces, si es 1 millón de activos totales, por ese exceso yo voy a pagar una alícuota, el impuesto del 0.4%, es el impuesto temporal a los activos netos. Ese impuesto yo lo puedo aplicar contra los pagos a cuenta o contra el impuesto de renta o contra la regularización anual del impuesto a la renta. Hay dos caminos. Si de eso todavía no yo tengo un saldo que no le he podido utilizar para esos fines, tengo un remanente y que tengo que solicitarlo en devolución, sí o sí. Tengo que solicitarlo en devolución. Y eso es lo que muchas veces ya muchas empresas han presentado su declaración anual del impuesto a la renta 2019 y tienen un monto a solicitar en devolución. Eso es lo que vamos a comentar. Solamente un pequeño dato, señores, acá. En el tema de activos netos, ¿qué? El año 2019, entró en vigencia, disculpen que me pase un poquito al tema, un tema financiero, contable, como lo quieran llamar ustedes, respecto a una norma contable que obliga a las empresas, por una norma financiera que obliga a las empresas a activar, reconocer como un activo a aquellos arrendamientos de ciertos bienes inmuebles, de locales, mejor dicho. Inicialmente hasta el año 2018, por ejemplo, yo era arrendatario de ciertos inmuebles, entonces en sus contabilidades registraban un gasto y no pasaba nada para efectos financieros, para efecto de la conciliación de la DJ anual, no mucho me era relevante. Yo quería el tema tributario. A partir del 2019 se implementa una nueva norma contable, la NIF 16, en las cuales, digamos, me obliga a las empresas de acuerdo a la evaluación correspondiente, que se reconozca como un activo. Entonces, hay muchos arrendamientos que las empresas, producto de la aplicación de esta norma contable, han activado en sus empresas. Y entonces, al activarlo en sus empresas, en la declaración anual, ya que estamos en ocasión, ya presentamos la DJ 2019, en su DJ anual, dentro de los conceptos de activos, han colocado ahí una partida derecho de uso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende, tienen arrendamientos diversos locales, entonces, al activar, al reconocer un arrendamiento, digamos, para efectos contables, ojo, para efectos contables, en su declaración anual, también han incorporado este activo como derecho de uso. Entonces,
el activo total A se ha inflado significativamente, no para todas las empresas. Por ejemplo, el tema de las empresas que venden, por ejemplo, tienen varios locales, por ejemplo, de distribución, de venta directa al público, no sé, tienen varios locales. Entonces, de acuerdo a la particular evaluación, entonces ya es un activo. Entonces, han elevado el monto del activo. Entonces, la pregunta es, muchas veces, ese valor que por efectos contables debería ser base de cálculo para el ITAM, ya que hemos presentado, algunos todavía no presentan, porque todavía el ITAM también igual se ha prorrogado, conforme a la declaración del 621. Entonces la pregunta es, ¿ese monto debería formar parte del concepto de activos para efectos de la base imponible del ITAM? Es un tema materia de controversia. Para resumirlo nada más, soy de la opinión que ese monto de activo por efecto contable no debe formar parte de la base imponible del ITAM. Aquí el tema de los impuestos, hay que revisar todos los aspectos, todos los principios constitucionales del artículo 74 de la Constitución Política, en la cual se establece, digamos, todos los fundamentos de sobre qué están estructurados los impuestos. Y aquí, por ejemplo, en este impuesto también hay el principio implícito de capacidad contributiva, en las cuales, en base a ello y otros principios adicionales, soy de la idea que ese monto de activo por derecho de uso no debe formar parte de la base de cálculo del ITAM. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué tiene relevancia? Porque al aumentarse significativamente me va a salir un mayor impuesto a pagar. Algunos dirán, hoy no tengo caja, me va a salir significativo, ¿de dónde saco? Entonces hay que analizar si es que la empresa ha tenido ese caso. Dicho eso, estaba diciendo, aquí el ITAM se puede aplicar contra el pago de cuenta o contra el impuesto a la renta anual. Caso de exceder este monto, yo lo puedo solicitar en devolución, Ahora, en caso, ojo, en caso que se opte por su devolución, se supone que esa manifestación tiene que quedar en la declaración anual del impuesto a la renta. Hay diversas casillas en las cuales por ahí va a quedar una casilla en la cual consigne el remanente del ITAM que yo pueda solicitar en devolución. Adelante. Esa solicitud de devolución, igual, digamos, el plazo para resolver es, de acuerdo al reglamento del ITAM, es de 60 días. Si no resuelve, se considera silencio administrativo positivo. Bueno, es una atipicidad, pero por lo general siempre la administración resuelve, pero también muchas veces es denegado. En los 2 años anteriores, la administración tributaria, en muchas empresas comenzó muchas veces a denegar esto, en el sentido que, de acuerdo a la ley del ITAM, dice que el contribuyente, si no lo aplica contra los pagos a cuenta o contra el impuesto a la renta anual, puede solicitar una devolución, pero tiene que, digamos, acreditarlo. O sea, tiene que demostrar por qué se ha generado ese saldo del ITAM que no lo ha podido utilizar. Habíamos estado acostumbrados que como contribuyentes presentábamos una declaración simple, bueno, según sea el caso, yo he visto, bueno, hay que hacer todo un escrito para poder presentarlo. Algunos presentaban un escrito simple, datos básicos y presentaban. Como en años anteriores, siempre les devolvía, la resolución sería favorable, entonces no tenían problema. Sin embargo, casi los 2 últimos años, muchos de ellos han sabido que inicialmente su solicitud salía denegada. Lo que pasa es que la ley del ITAM me dice, sustenta por qué te sale, porque no has podido utilizar ese ITAM contra el impuesto a la renta. Entonces, señores, ahí, en la solicitud del ITAM tiene que ir la base legal respectiva, los fundamentos de hecho y de derecho, en los cuales yo sustente cómo se ha generado esta ITAM que estoy solicitándolo en devolución. Y adicionalmente, los fundamentos de hecho, al menos una causa, una razón de por qué se ha generado esto. Puede ser porque, por ejemplo, en ese año los ingresos fueron bajos, los años anteriores tuve pérdidas tributarias y lograba todavía arrastrar a esto. Más aún, estamos en estado de emergencia. En este año 2020, varias empresas van a tener pérdida tributaria y tal vez algunos ya pagaron el ITAM, entonces no lo van a poder aplicar contra los pagos a cuenta tal vez o contra el impuesto a la renta anual. Es en ese sentido que varias empresas con todo el derecho pueden solicitar en devolución el ITAM, pero van a tener que sustentar bien, y algunos que están presentando, algunos ya lo saben, tienen que sustentar un escrito bien detallado cómo se ha generado este
ITAM que no he podido aplicar. Ojo, ténganlo en cuenta ahí. Y adicionalmente hay que ver también los plazos prescriptorios. El plazo para solicitar la solicitud de devolución es de 4 años, hay que ver. Y hay que ver también los plazos de prescripción, ¿ya? Más que todo, a ocasión de esto, a propósito, el día de hoy se han reiniciado los plazos administrativos de muchas entidades. Una también es el caso. Entonces, téngalo en cuenta. Y acá también está, por esta devolución del ITAM, aquí hay que recordar que no aplica intereses. Entonces, muy importante en este tema del ITAM, ¿ya? Los métodos para solicitar la devolución, las formas, presentando el formulario 4949, que siempre lo hemos tenido, lo conocemos, hay que presentar dicho formulario, un escrito fundamentado, argumentos de hecho y derecho, los cuales que me ayuden a poder, de preferencia también, a veces la administración tributaria te solicita los papeles de trabajo, hay que evaluar si lo presento o no lo presento. Algunos dicen, no tengo nada que esconder, entonces, preséntelo, porque a veces ganan tiempo, porque a veces la administración te toca la puerta. Señor contribuyente, tenga proporción, papeles de trabajo, ¿cómo ha determinado el tema del ITAM? Bueno, hay que preparar. Los que lo tienen, bienvenidos sean. Y entonces también la pregunta es, a raíz de esto, ya que estamos en un estado de emergencia, ¿puedo presentarlo de forma virtual por el canal virtual, la plataforma virtual que ha implementado la administración tributaria? Yo diría que sí, porque en realidad está habilitado para presentar. Por lo general han regulado ciertos procedimientos en devolución, si bien en cierta forma taxativa no está por el tema del ITAM, pero por vía directa soy de la idea que sí se puede presentar esta solicitud del ITAM. Caso contrario, tendríamos que esperar hasta que termine esta emergencia y poder ingresar nuestro expediente. Pero yo creo que por la plataforma virtual sí es factible. Bien. Hay que tener muy en cuenta también, señores, este ITAM, por ejemplo, a ver, hemos solicitado la devolución del ITAM del ejercicio 2019. El ejercicio 2019 me salió, he solicitado. Pregunta, ¿ese ITAM que ya me han devuelto, lo puedo aplicar contra el ITAM que ha vencido en marzo de este año o que recién voy a presentar? ¿Puedo solicitar la compensación de ambos ITAM? La pregunta es negativa, no se puede. El ITAM solamente se puede aplicar contra el pago a cuenta del impuesto de la renta, contra la regularización anual o solicitarlo en devolución. Algunos contribuyentes, como quieren ver la forma de efectivizar los créditos, y dicen, ¿y por qué no compenso el ITAM del año anterior con el ITAM de ahora? No es factible. Hay una ley especial, la ley del ITAM, la cual me prohíbe hacer este tipo de compensaciones, ¿ya? Y hay que tener muy en cuenta, señores, también, ¿qué pasa? A ver, vamos a suponer el caso. Mi declaración del ITAM del periodo marzo 2020 venció en abril de este año. No lo pagué. La SUNAT, por el momento, no me está fastidiando con cobranzas coactivas. Disculpen el término fastidiando, es un decir nada más. Llegamos diciembre, no lo pago. Llega marzo del siguiente año, no lo pago. Llega abril del 2021, no lo pago. Y SUNAT me envía una orden de pago, que estoy debiendo el ITAM del periodo marzo 2020 y yo lo cancelo. La pregunta es, después, como ya no por el periodo, supongamos que eso lo hago en abril del siguiente año, este ITAM lo puedo solicitar en devolución. Algunos me dirán que sí, pero si leemos textualmente la ley del ITAM, la norma me dice siempre y cuando lo puedes aplicar a solicitud de devolución, siempre y cuando lo hayas pagado hasta el periodo en las cuales hasta antes de la presentación de la DJ, en este caso del ejercicio 2020. Muy en cuenta, porque ese caso es un tema muy discutible. Sobre eso hay un precedente del Poder Judicial, segunda instancia, la Corte Superior, en la cual señala, se remite taxativamente y le da la razón a la administración tributaria, como en este caso el ITAM fue pagado en fecha posterior a la regularización anual del impuesto de la renta de ese ejercicio, dice, ya no puede solicitar en devolución. Lo puedes aplicar como gasto perfectamente, pero señores, yo como empresa, yo necesito cash efectivo, y solicito la devolución de ese impuesto pagado, pero no voy a poder. Aquí es discutible el tema, yo opino que debería
También, a pesar de ello, debería darse en devolución ese impuesto. Lastimosamente, la Administración Tributaria tiene una interpretación taxativa de la propia ley del ITAM y dice no puede ser materia de devolución. Sí lo puedes utilizar como gasto. Hay que tener muy en cuenta ese tema porque algunos dicen, algunas empresas dicen todavía el ITAM lo pago en fecha posterior, pero hay que tener muy en cuenta ese aspecto, señores, ¿ya? Adicionalmente, también, el ITAM, algunos dicen, tengo saldo a favor del impuesto a la renta, lo puedo aplicar contra la obligación del ITAM perfectamente. Esto ha sido muy discutido. A raíz de estos que ha salido, el año pasado salió la resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, en la cual, digamos, sí, ahora permite que el saldo a favor del impuesto a la renta pueda ser aplicado contra IGB, contra ITAM, por ejemplo, puede ser materia de compensación. Hasta antes de esa jurisprudencia del Tribunal Fiscal del año anterior, la Administración Tributaria no lo permitía. Y, sin embargo, ya habían precedentes de la Corte Suprema en la cual, por ejemplo, en esta casación, la 1079-2016 de la Corte Suprema, también aquí había otra casación, sí permitía. Y había toda una discusión técnica si nos teníamos que remitir al artículo 85, al artículo 55, la ley del reglamento de la renta, o tomar lo que prescribe el artículo 40 del Código Tributario. Había toda una discusión técnica. La Corte Suprema, en sus sendas casaciones, había señalado que no había ningún impedimento para que se logre compensar el tema del ITAM con el saldo a favor del impuesto a la renta. Y a raíz de esas diversas sentencias ya recurrentes, y llega que el año pasado sale esa jurisprudencia de observancia obligatoria en la cual habilita que se pueda presentar, se pueda permitir la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta contra el ITAM. Hay que verlo ahí. ¿Ya? Entonces, muy importante solamente como historia, porque ahora ya está permitido. Pero, por ejemplo, lo llamativo era, lo casuístico era que, por ejemplo, en esta sentencia de casación también de la Corte Suprema, señalaba y que, por ejemplo, me decían, lo que está resaltado con color morado, si no me equivoco, le decían, se puede permitir la compensación. Sin embargo, se deja la posibilidad para que la Administración Tributaria se encargue de comprobar, verificar y o fiscalizar el mencionado saldo a favor. Es decir, habilitaba al contribuyente a solicitar la compensación y que sea resuelta a su favor, pero dejaba la posibilidad que la Administración Tributaria pueda, digamos, verificar dicho saldo a favor. Y con eso muchas veces algunos contribuyentes decían, si me van a verificar, me van a fiscalizar mi saldo a favor de la renta, y sabiendo que por ahí están medios, un poco faltos de medios probatorios, mejor dicen, ahí no más. Entonces, pero felizmente ya tenemos en base a la resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, que se habilita a poder solicitar en compensación esto. ¿Ok? Perfecto. ¿Algunas preguntitas? Si tuvieran, por favor, relacionado al tema del ITAM. Richard, te comento, hasta el momento no. Bueno, tenemos una pregunta de James Linares, justo ahorita la está realizando. Nos dice, si no solicito el ITAM, ¿puedo deducirlo como gasto del ejercicio? ¿Existe alguna base legal o informe? Ya, perfecto. En principio, sí, se supone que al presentar la declaración del ITAM, marcó, digamos, siempre, si en su declaración del ITAM, cuando presentó, marcó la opción que lo va a utilizar como gasto, sí. Pero por lo general los contribuyentes no marcan esa opción al llenar el PDT, ese formulario virtual. Entonces, en el supuesto hipotético que no hubiera sido el caso, yo inicialmente marqué que lo iba a utilizar contra los pagos a cuenta y contra el impuesto a la renta anual. Ok, y me queda un remanente, vamos a suponer, ese caso hipotético. Esa posibilidad no me habilita para que ese gasto pueda ser, digamos, mejor dicho, si yo decido ya no lo voy a recuperar, no voy a solicitar devolución, y en su contabilidad lo registra como un gasto. En mi opinión, ese gasto no sería aceptado desde el punto de vista tributario, porque la propia norma ahí habilita a la compensación o a la devolución, más no tomarlo como gasto. Sin embargo, si al momento de presentar la declaración del ITAM marca la opción que lo va a utilizar como gasto, ahí sí perfectamente es válido. Sí, tenemos otra pregunta. Si he aplicado mi saldo a favor del exportador con el pago de ITAM, ¿puedo solicitar la devolución del ITAM?
Sí, perfectamente. En principio no hay una norma que me imposibilite, que me deniegue, que porque ese ITAN le he pagado con el saldo a favor del exportador, me impida compensar o solicitar en devolución. La norma no lo prohíbe. En conclusión, sí puede hacer, poder solicitarlo en devolución. Solamente a propósito de esta pregunta, un comentario. Una empresa, un contribuyente había pagado el ITAN con el saldo de las detracciones. Este contribuyente solicitó en devolución, pero ¿qué hizo la administración tributaria? Le devolvió, le hizo la devolución, pero a la cuenta de las detracciones. Es un caso bien particular. Personalmente no vimos el caso de un colega que lo vio, pero en la devolución no fue a sus cuentas operativas, a sus cuentas del día a día. Ese saldo, la devolución del ITAN se lo depositaron a las cuentas del banco. Ese ITAN había sido cancelado con el saldo de las detracciones. Primera vez que escuchamos eso, porque en realidad la norma tampoco no está habilitada por eso. No está habilitada para eso, no me prohíbe, no me restringe, pero bueno, es una particularidad que sucedió en ese caso de un colega que por ahí nos comentó y sí es verídico ese caso. Ya, pero en tu consulta sí es factible solicitar la devolución del ITAM. No hay norma legal que me prohíba eso. Sí, tenemos una última pregunta de Pedro Guamán. Nos dice, ¿se puede perder el ITAN y en qué casos puede ocurrir? Por ejemplo, supongamos que yo he pagado el ITAM del ejercicio 2013, marzo 2013. Ese ITAM yo le he consignado como la casilla que correspondiente en la declaración del 2013, que vence en el 2014. Y el plazo prescriptorio se inicia el 1 de enero de 2015, 15, 16, 17, 18. Por ejemplo, ya prescribió para solicitar la devolución. Es un caso, un ejemplo que nos dice nuestro amigo Pedro, en la cual se puede perder ya por el tema, ya me imposibilita solicitar la recuperación de ese ITAM porque ya prescribió el derecho a solicitarlo. Por eso digo, tengan cuidado con los saldos que ustedes vengan arrastrando también. Y es muy interesante a propósito de esto porque hay que ver también el plazo prescriptorio, el saldo a favor del exportador, el saldo a favor del impuesto a la renta, el saldo de las percepciones, todo esto. Hay que verlo porque los créditos también hay que ver en qué ejercicio, en qué periodo tributario nació y siempre hay que comenzar a computar por lo general, a partir del 1 de enero del año siguiente, salvo casos de interrupción o suspensión del plazo prescriptorio. Pero es muy interesante, pero sí, en ese caso que le mencioné se puede perder el ITAM. Sí, Richard. Bueno, tenemos otra pregunta, pero creo que el tiempo nos está ganando. Continuamos con el siguiente tema. Sí, las preguntas que queden ahí en la parte final pueden hacerlo para avanzar nada más. El tema de percepciones, aquí voy a asimilarlo con el tema de retenciones propiamente dichas del IGB, los sistemas administrativos del IGB, percepciones de retenciones. Como ustedes saben, amigos, aquí en la percepción se paga un monto adicional a la factura, siempre y cuando los bienes que sean materia de transacción estén sujetos a percepción. La tasa, solamente para hacer un preámbulo de este tema, la tasa es del 2%, salvo casos especiales. Por ejemplo, en el caso de que yo realice como otro agente de percepción, la tasa sería 0.5%, o por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, si soy por primera vez importo, la tasa sería de 10%, ya que esperamos que avance la presentación, se ha congelado, por favor, mucho frío creo, y es tiempo de abrigarse, como decimos, estamos en época de invierno, la cual necesitamos protegernos, más aún con esta situación coyuntural. Aquí esperando, no quiere avanzar la presentación. A ver, vamos. Ya está, ya. Perfecto, como decía, 10%, por ejemplo, en mi caso se aplica la tasa del 10, contribuyente no ha habido, primera vez que realiza una importación, 5% cuando nacionaliza bienes usados, o la tasa en los demás casos de importaciones, 3.5%. Estas tasas son para el tema de
importaciones. La tasa que conocemos nosotros es, por lo general, es 2%, o casos específicos, cuando realizo con otro agente de percepción, es 0.5%. Aquí hay que tener también un dato muy en cuenta. Cuando solicitamos la devolución de las percepciones del IGB, hay que ver un tema particular. Por ejemplo, me emiten un comprobante de percepción con fecha junio 2020. Entonces, ese crédito de percepciones se tiene que utilizar sí o sí para el periodo junio. Algunos me podrán decir, pero ¿qué pasa si ese comprobante todavía es físico o tal vez ya no lo quiero utilizar en junio? Lo voy a utilizar para julio, para agosto, para los demás meses. ¿Es factible ello? A ver, hay que recordar que las normas, la ley de percepciones dice, se tendrá que utilizar como crédito, se podrá consignar en la declaración hasta el periodo que corresponda. Mejor dicho, ese comprobante de percepción, si tiene fecha junio, tienes que ingresarlo para el periodo junio. En cambio, por la propia ley que ha establecido hasta ahí, la norma de percepciones dice debe, en cambio la norma de retenciones dice puede. ¿Cuál es la diferencia? Para hacerlo más sencillo, en cristiano, las percepciones tienen que anotarse, consignarse como crédito en el mes que se originaron. En cambio, en el tema de retenciones, yo puedo aplicarlo al mes siguiente, 2 meses, 3 meses, el mes que corresponde, por si acaso. Y les digo a colación esto, porque cuando hemos solicitado devoluciones de percepción, han hecho el cruce, SUNAT ha hecho el cruce respectivo y ha evidenciado este tema. Y muchas veces hay que presentar declaraciones rectificatorias para consignar ese crédito de percepción en el periodo que corresponda. Avancemos. El cliente podrá solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas, diga, siempre y cuando tenga un no aplicado por lo menos mínimo 3 periodos consecutivos. No significa que yo tenga, no haya utilizado nada, porque yo puedo, en esos 3 meses, puedo utilizar, pero no se ha agotado, mejor dicho. ¿Okay? Y este crédito debe estar, digamos, siempre consignado en la declaración del PDT 621. Aspectos formales, señores. Puede presentar formulario 4949, he presentado la declaración de periodos del formulario virtual C21, tener un saldo no aplicado menor a 3 meses, se debe consignar siempre el último periodo tributario vencido a la fecha de la solicitud. Último periodo tributario vencido, muy importante, a veces por solicitudes falla en este caso. El plazo para resolver es 45 días hábiles. Si no, la administración no responde, se entiende silencio administrativo negativo, denegada la solicitud de devolución. ¿Okay? El plazo, muy importante acá, señores, a veces hay contribuyentes que tienen percepciones, vienen arrastrándolo de años muy atrás. Esos son créditos que, si usted contribuyente, tu empresa, tu contador, tu asesor, tienes ahí tu cliente o tienes tu compañía y ves que tiene un crédito que viene arrastrando de varios años, verifícalo y incentívalo según corresponda a que solicite si es que es materia de solicitud, a que solicite esto, porque si pasa el plazo prescriptorio, lamentablemente no va a poder, digamos, solicitar este crédito perfectamente que tiene habilitado. El periodo de percepción siempre dice, inicia a partir del 1 de enero del año siguiente, en la cual se acumule percepciones no aplicadas por 3 periodos tributarios. Supongamos yo tengo percepciones que se han originado, vamos a ponerlo práctico, se han originado en septiembre, octubre y noviembre del año 2014. En esos 3 meses tuve percepciones no aplicadas de forma consecutiva. Septiembre, octubre y noviembre. Entonces, el plazo que yo voy a computar máximo, en la cual, digamos, tengo como máximo para solicitar la devolución, sería el 1 de enero del año 2014. 4 años. Entonces, tendría aproximadamente 14, 15, 16, 17, 18, hasta, digamos, 31 de diciembre del año 2018 para poder solicitar esta devolución. Muy importante el tema de los plazos prescriptorios. Sin embargo, acá también el criterio de la administración tributaria señala que el plazo de prescripción se interrumpe cuando se presenta la declaración, entre comillas, algunos dicen igual, hay que tener en cuenta porque se arrastra este saldo, ¿ya?
Y lo último, señores, lo último, y con eso cerramos, ya creo que nos gana la hora, el tema de la liberación, solamente para hacerles recordar porque ya muchos lo solicitan casi todos los meses en algunos casos, la liberación de los fondos de las cuentas de detracciones. El procedimiento general es el anexo 3. Para el tema de la detracción de los servicios, tenemos que podemos presentarlo en enero, abril, julio y octubre. Ya se viene julio, ya estamos a pocas semanas del mes de julio. Entonces, la empresa necesita cash, necesita dinero. Entonces, hay que aprovechar. Si tiene saldo de las detracciones, pueden solicitar la liberación de las mismas. Con ocasión del estado de emergencia, la Administración Tributaria también emitió normas en las cuales se dieron, digamos, facilidades fuera de los plazos originales para solicitar la liberación de estas detracciones. Pero bueno, se acabó, fue hasta la quincena de abril prácticamente. Bueno, ahora solamente estamos con el procedimiento regular, procedimiento general que esperamos al mes de julio. Esto es para el tema del anexo 3, para el tema de las detracciones por servicio. En cambio, para el procedimiento especial, digamos, sí, cada quincena para las operaciones del anexo 2, que son determinados bienes. Okay, ténganlo en cuenta este tema, señores. Y las condiciones, los requisitos, no tener deuda pendiente, okay, no tener la condición de no habido. Y muy importante, señores, no haber incurrido en la infracción de no presentar declaraciones. Muchas empresas, como se les ha prorrogado todavía, tienen, digamos, la facilidad para después regularizar, pero la idea es que mejor presente, siempre y cuando haya vencido, lógicamente, pero de preferencia le recomendaría que vaya presentando en la medida que pueda, digamos, hacer viable la presentación de esta declaración, para tal vez de ahí la administración no los pueda observar. El plazo, esta solicitud de liberación de detracciones se puede suspender, digamos, si es que hay inmerso un procedimiento de fiscalización hasta un plazo de 60 días hábiles. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí. El trámite, eso se puede hacer de forma virtual, ya creo que no hay que ser muy experto, porque ya ustedes, por lo general, eso es un trámite más rutinario, que todos lo conocemos. Igual se puede presentar a través del formulario virtual 1697. Y todo, digamos, si hay alguna observación, todo esto igual se hace por vía también electrónica, por clave SOL. Tengan en cuenta los plazos. Y lo último, con eso terminamos, a ver si hay algunas preguntas adicionales. Señores, que tenemos el tema del extorno, que es muy diferente, el extorno de los fondos ingresados por recaudación. Si determinados contribuyentes muchas veces cometen faltas, cometen infracciones por diversos aspectos, la administración tributaria, ese dinero que está en la cuenta del Banco de la Nación puede ser ingresado como recaudación. Y si tienes deuda pendiente, ese saldo de las detracciones prácticamente va a ser imputado con esas deudas. Si no tuvo deudas, ese dinero está ahí, entre comillas, como digo la palabra, incautado en las cuentas de la SUNAT. Entonces, ahí hay ciertos casos donde se puede solicitar el extorno de las cuentas de detracción. ¿En qué casos? Por ejemplo, miren, tratándose de personas naturales, cuando haya obtenido la baja de inscripción en su RUC, hay algunas personas naturales, por ejemplo, o negocio, que ya no tienen operaciones, pero tienen cuenta, mejor dicho, tienen un saldo que se ha ingresado como recaudación. Se puede solicitar el extorno de esos fondos, se puede solicitar. ¿Cuál es el plazo? Dice que para poder yo presentar todo eso es haber transcurrido más de 9 meses de haberse aprobado la baja de inscripción en RUC. A partir de esa fecha, hasta ese plazo, dice, yo puedo solicitar el extorno de los ingresos como recaudación. Ese es para el caso de personas naturales, cuando hayan obtenido la baja de inscripción de su número de RUC. El otro caso, y aquí sí va propiamente, señores, para las empresas. Con ocasión de el estado de emergencia, algunas empresas prácticamente están cerrando, no tienen operaciones, algunas han dado suspensión de actividades, llamemos más que todo en pequeñas empresas hacia micro, pequeñas empresas, pero las empresas grandes más que todo se están reinventando y están haciendo otras formas de unir sinergias, como reorganización societaria, por ejemplo. Es otro tema. Entonces, hay algunas empresas que ya van a entrar en proceso de liquidación. No, ya, perfecto. Disculpen un tema técnico acá, pero me he quedado, disculpen ya, solamente para reiniciar.
había señalado en el tema de las personas jurídicas, cuando entran en proceso de liquidación, digamos, el plazo para solicitar el extorno de las detracciones es que se haya transcurrido más de 9 meses desde la fecha en que se acredite el inicio del proceso de liquidación. Yo soy una empresa que no va a iniciar operaciones, ya no va a tener, digamos, más actividades, entonces, y si es que tengo un fondo de las detracciones que está como recaudación, puedo solicitar el extorno correspondiente. Ténganlo en cuenta. Adicionalmente a ello, si, por ejemplo, tratándose de contrato de colaboración empresarial, los más conocidos, por ejemplo, el consorcio con contabilidad independiente. A ver, dice, puedo solicitar el extorno correspondiente siempre y cuando haya transcurrido más de 9 meses desde la fecha de culminación del contrato. Si ha transcurrido más de 9 meses del contrato, de la finalización del contrato y tengo ingresos como recaudación, puedo solicitar el extorno correspondiente. Estos casos no son muy usuales porque algunas empresas terminan, cierran, por ejemplo, y a veces tienen ingresos como recaudación. Dijeron, ya no lo veo nunca más. Pero sí es factible solicitar el extorno correspondiente de esos fondos ingresados como recaudación, digamos, cumpliendo estos plazos. Los requisitos, por ejemplo, mantener un saldo como ingreso, haber subsanado la infracción que dio origen al ingreso como recaudación, haber presentado declaraciones y todo lo que ustedes están apreciando en la diapositiva. Sí es factible recuperar esos saldos, esos montos ingresados como recaudación de la cuenta de detracciones, ¿ya? Entonces, señores, la última parte, sí, disculpen el inconveniente logístico, pero bueno, ya estamos acá. Si tuvieran alguna consulta para ir finalizando, porque ya prácticamente esos temas hemos llegado al límite de la hora, pero bueno, siempre gustoso ahí las personas que han estado conectadas, las personas que han estado haciendo sus preguntas. Si tuvieran algunas preguntas adicionales, señores, por favor, con toda confianza, los leemos, por favor, para ir finalizando ya este evento. Les comentaba que quería hacerles recordar a las personas que desean acceder al certificado digital. Tiene un costo simbólico de 20 soles. Les agradecería que puedan dejar sus datos en el chat de esta sala o de lo contrario también en el grupo de WhatsApp que ha sido creado para este webinar, ¿no? Y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. ¿Sí? Voy a leer las preguntas que nos han dejado. Richard. Dice, para la solicitud de liberación de fondos, si no estuve obligada a declarar en un mes porque tuve 0 ventas y 0 compras y me sale improcedente la RI porque no declaré en ese mes a pesar de no estar obligado y me señalan que incurrí en el artículo 176.1, ¿qué podría hacer o debí haber presentado mi declaración en cero? A ver, si en un determinado mes tengo ventas y mejor dicho, no tengo ventas y no tengo compras, eso no le exime de que estén en la obligación de presentar la declaración a través del formulario virtual 621. En todo caso, lo que recomendaría es que regularice la presentación de esa declaración en cero. No va a tener infracción en el tema porque no ha superado la media OIT que establece la resolución de SUNAT, que no lo van a multar cuando sus ventas sean hasta la media OIT. Entonces, si no está en cero, a pesar de ello, tiene que presentar la declaración. No va a tener multa por no presentar, eso sí, pero indistintamente eso, tenga o no tenga ventas, tiene la obligación de presentar la declaración a través del formulario virtual 621. Sí, Richard, tenemos una última pregunta. Dice, ¿el crédito de percepción del IGB prescribe? En ese mismo contexto, ¿se podría utilizar la percepción del periodo tributario febrero 2005? Perfecto. Ya. Hay que ver ahí el tema, por ejemplo, lo que estaba señalando acá. En principio hay que ver el crédito de percepciones, desde cuándo se originó. Si supongamos es el 2005, es el 2005 lo que dice acá, yo comenzaría, por ejemplo, a computar el plazo prescriptorio a partir del 1 de enero de 2006. Y de hecho, ya hasta la fecha inicié
inicialmente yo podría decir ya prescribió. Sin embargo, en atención al mismo criterio de la Administración Tributaria, dice, no obstante, el plazo de prescripción se interrumpe cuando se presenta la declaración jurada del IGB en la que se consigna el saldo de las prestaciones no aplicadas acumuladas. Si yo voy consignando mes a mes ese crédito de prestaciones, prácticamente voy interrumpiendo el plazo prescriptorio. Si tiene eso hasta la fecha, podría solicitar todavía, al presentar eso cada mes, cada periodo tributario, he venido consignando, supone que ha venido interrumpiendo el plazo prescriptorio. Por tanto, de la opinión que sí podría solicitar esas percepciones, siempre y cuando lo haya venido consignando en cada periodo tributario en su declaración respectiva, en este caso el 621. ¿Y alguna pregunta adicional? Sí, Richard, bueno, Luis Marcelo nos estaba diciendo con respecto a la pregunta anterior, dice que se originó en el periodo diciembre de 2004. Correcto, igual, va en el mismo sentido, Va en el mismo sentido la respuesta. Sí, correcto. Ya, sí. Bueno, ya no tenemos más consultas, Richard. Bueno, algunas consultas que nos han quedado les vamos a responder por interno, por motivo de tiempo. Estamos finalizando ya este webinar. Sí, bueno, sí, bueno, agradecer en primer lugar a ti, Richard, por tu excelente participación, como siempre. Agradecer a cada uno de los participantes también por haber accedido a este webinar. Les invitamos a visitar nuestra fanpage, Escuela EFIDE, donde podrán encontrar contenido de mucha utilidad, así como este, ¿sí? Muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Sí, gracias también, gracias a todos, a EFIDE por la invitación correspondiente a este nuevo webinar. 2 horas prácticamente pasan volando el tiempo ahí en la última parte, traté de acelerar ahí, es mucha casuística en esos diversos temas. El agradecimiento también a todos los participantes que estuvieron presentes en esta sala. Si tuvieran algunas consultas a través de los organizadores o a través en la parte final o inicial que están mis datos, con toda confianza pueden hacer sus consultas respectivas. Y bueno, a nivel personal, cualquier tipo de consultoría, asesoría en materia tributaria, con toda confianza pueden hacerlo y podemos apoyarlo. Bien, el agradecimiento respectivo y bueno, esperando acá viendo a través de esta plataforma en próximas oportunidades con otros temas. Materia tributaria es amplio los temas, hay muchos temas por comentar, pero en esta oportunidad nos tocó comentar los aspectos más relevantes de devoluciones tributarias. Bien, el agradecimiento y bueno, a todos ustedes en la Escuela EFIDE por la invitación, que tengan muy buenas noches y a cuidarnos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.